Era la noche de Halloween y mi grupo de amigos y yo nos sentíamos aventureros. Habíamos escuchado rumores sobre una cabaña abandonada en lo profundo del bosque que se decía que estaba encantada, y no pudimos resistir la tentación de explorarla. Con linternas en mano, emprendemos nuestra espeluznante aventura. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre el denso bosque. Mientras navegábamos entre las ramas retorcidas y las hojas crujientes, una sensación inquietante se apoderó de nosotros. Pero la emoción de lo desconocido nos empujó hacia adelante. A medida que nos acercábamos a la cabaña, notamos que parecía inquietantemente bien conservada para ser algo supuestamente abandonado. Sus ventanas estaban tapiadas y una persistente sensación de presentimiento llenaba el aire. Sin inmutarnos, entramos con cautela y el crujido del suelo resonó en el silencio. En el interior, descubrimos una habitación poco iluminada con símbolos y extrañas marcas cubriendo las paredes. Los restos de un círculo ritual estaban grabados en el suelo de madera y una vela parpadeante iluminaba el espacio. Mientras explorábamos nerviosamente, escuchamos débiles susurros y cánticos distantes provenientes de las profundidades de la cabaña. Se despertó nuestra curiosidad y, en contra de nuestro buen juicio, seguimos los espeluznantes sonidos. Al mirar a través de una puerta rota, nos encontramos con una visión horrible. Un grupo de figuras encapuchadas rodeaban un caldero, con sus rostros ocultos por capuchas oscuras. El aire crepitaba con una energía inquietante mientras cantaban encantamientos que provocaban escalofríos por nuestras espinas. Nos dimos cuenta de que nos habíamos topado con un aquelarre de brujas y los inquietantes rituales que estaban realizando hicieron que nuestros corazones se aceleraran de miedo. Sabíamos que teníamos que irnos, pero el miedo nos inmovilizó y nos dejó incapaces de movernos. Una de las brujas se giró y su mirada penetrante se fijó en nosotros a través de la rendija de la puerta. El pánico corrió por nuestras venas cuando ella se llevó un dedo a los labios, indicando silencio. Nos retiramos, desesperados, por escapar de las garras del siniestro aquelarre. Mientras regresábamos sigilosamente a la entrada, nuestras mentes corrían con pensamientos sobre lo que podrían hacer si nos atrapaban. El bosque fuera de la cabaña parecía ahora más siniestro y las sombras parecían bailar amenazadoramente. Intentamos permanecer lo más silenciosos posible, pero las tablas del suelo nos traicionaban a cada paso. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos y gotas de sudor se formaban en nuestras cejas a medida que nos acercábamos cada vez más a la libertad. De repente, un crujido agudo resonó en la cabina cuando uno de nosotros accidentalmente derribó una lámpara oxidada. El pánico nos invadió mientras nos congelamos, sabiendo que el sonido podría delatar nuestra posición. Pero en lugar de que las brujas se apresuraran a capturarnos, sus cánticos se intensificaron y la cabaña pareció temblar con energía oscura. El suelo debajo de nosotros tembló y una ráfaga de viento se arremolinaba a nuestro alrededor, atrapándonos adentro. Aterrorizados, nos dimos cuenta de que la magia de las brujas nos había atrapado y escapar parecía imposible. El ritual había dado un giro malévolo y ahora estábamos a merced de las fuerzas oscuras en juego. Con manos temblorosas, les susurré a mis amigos, instándolos a encontrar una salida. Buscamos pasajes ocultos o salidas secretas, pero la cabaña parecía cerrarse a nuestro alrededor, asfixiándonos con su oscuridad. Parecía que el tiempo se estaba alargando, cada segundo era una eternidad mientras luchábamos por encontrar una salida. El cántico de las brujas se hizo más fuerte y la energía en la habitación crepitaba con intensidad. Era como si las mismas paredes de la cabaña estuvieran llenas de malevolencia. En un último esfuerzo, nos acurrucamos juntos, agarrándonos el uno al otro para apoyarnos. Cerramos los ojos y nos concentramos en la idea de escapar, desesperados por liberarnos del siniestro hechizo que nos mantenía cautivos. De repente, una luz brillante nos envolvió, atravesando la oscuridad como un rayo de esperanza. Abrimos los ojos y encontramos un portal brillante materializándose ante nosotros. Sin tiempo para dudar, atravesamos el portal, sin estar seguros de a dónde nos llevaría. Cuando salimos al otro lado,
Nos encontramos de nuevo en el bosque, lejos de la cabaña encantada. La luna todavía estaba baja en el cielo, pero el bosque se sentía diferente ahora, como si la presencia malévola se hubiera disipado. El alivio nos invadió cuando nos dimos cuenta de que estábamos a salvo, que ya no estábamos atrapados en las garras del siniestro aquelarre. Habíamos escapado por poco de la magia oscura que acechaba dentro de la cabaña abandonada. Nuestra aventura de la noche de Halloween se había convertido en una noche de terror que nunca olvidaríamos. El encuentro con el aquelarre de brujas nos había dejado conmocionados, pero también nos había enseñado una valiosa lección: es mejor dejar algunos misterios sin resolver y algunos lugares es mejor evitarlos, especialmente en la noche de Halloween. Mientras regresábamos a casa, no pudimos evitar sentir una persistente sensación de inquietud. El recuerdo del siniestro aquelarre permanecería con nosotros, un inquietante recordatorio de la escalofriante noche de Halloween que habíamos pasado en el bosque. Y a partir de ese día, juramos no volver a aventurarnos cerca de la cabaña encantada, porque habíamos sido testigos de la magia oscura que se escondía detrás de sus paredes. Ahora, antes de comenzar a leer la siguiente historia, les deseo un muy feliz Halloween. Sería un placer si pudieras apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta en este video. La noche de Halloween, mi grupo de amigos y yo decidimos participar en un ritual antiguo y prohibido que habíamos descubierto escondido en las profundidades de Internet. Nos atrajo el atractivo de obtener poderes mágicos y la emoción de llevar a cabo una ceremonia secreta de medianoche en el corazón del bosque oscuro aumentó nuestra emoción. A medida que nos adentrábamos en el bosque, los imponentes árboles parecían susurrar advertencias y sus ramas se balanceaban siniestramente con la brisa helada. La luna arrojaba un brillo espeluznante en nuestro camino y el aire de la noche estaba cargado de anticipación. Todos habíamos acordado mantener nuestras intenciones ocultas a los demás, creyendo que el secreto era nuestra fuente de poder. El claro al que llegamos parecía sagrado, un espacio de otro mundo protegido de miradas indiscretas. Formamos un círculo y encendimos velas, su suave brillo iluminaba nuestros rostros mientras comenzamos a cantar palabras antiguas que habíamos encontrado en línea. El bosque pareció quedar en silencio, como si la misma tierra contuviera el aliento. Cuando concluimos el ritual, una sensación de empoderamiento nos invadió y nos llenó de una energía hormigueante. Pero tan pronto como llegó el sentimiento, una profunda sensación de inquietud se apoderó de nuestros corazones. Los bosques que nos rodeaban parecían cambiar, retorciéndose y contorsionándose con cada momento que pasaba. Las sombras danzaban entre los árboles y la luz de la luna jugaba una mala pasada con nuestros ojos. Pensé que era solamente la adrenalina y la emoción, pero mientras regresábamos a casa, alucinaciones inquietantes comenzaron a atormentarnos. Vimos figuras extrañas acechando en los rincones de nuestra visión, solamente para desaparecer cuando nos volvimos para mirarlas. El bosque parecía seguirnos y su inquietante presencia persistía incluso después de que nos hubiéramos ido. Al día siguiente, las alucinaciones continuaron y no podíamos quitarnos la sensación de que algo andaba mal. Comenzamos a experimentar visiones inquietantes, flashbacks de traumas pasados y escenarios de pesadilla que parecían demasiado reales. Intentamos convencernos de que era solamente nuestra imaginación la que nos jugaba una mala pasada, pero la inquietud en nuestros corazones persistía. A medida que los días se convirtieron en semanas, nos dimos cuenta de que nuestra vida había sido alterada para siempre por esa fatídica noche de Halloween. El grupo de amigos que alguna vez estuvo muy unido comenzó a separarse a medida que la carga de nuestro secreto pesaba pesadamente sobre cada uno de nosotros. Me asaltaron visiones de mis peores miedos cobrando vida, cada uno más horrible que el anterior. Me vería cayendo en un abismo sin fin, sin poder escapar de la oscuridad asfixiante. La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujó y me encontré cuestionando mi propia cordura. Cuando finalmente nos reunimos para discutir nuestras experiencias compartidas, se hizo evidente que todos estábamos sufriendo las consecuencias de entrometernos con magia peligrosa.
Nuestra búsqueda de poder nos había llevado por un camino que no podíamos deshacer y estábamos pagando el precio de nuestra estupidez. El bosque se había convertido en un lugar de terror, un recordatorio de la noche en que habíamos jugado tontamente con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sabíamos que teníamos que afrontar nuestros errores y encontrar una manera de revertir los efectos del ritual. Buscamos la guía de una anciana sabia de la que se rumoreaba que poseía conocimientos sobre magia y rituales antiguos. Ella escuchó atentamente mientras contábamos nuestras desgarradoras experiencias, con el rostro marcado por la preocupación. Con expresión solemne, nos advirtió del peligro que habíamos desatado y nos explicó que la magia con la que habíamos jugado era mucho más poderosa de lo que podíamos comprender. Las alucinaciones y visiones eran una manifestación de nuestra culpa y miedo, un castigo por nuestra arrogancia. La anciana nos guió a través de un ritual de limpieza, instándonos a enfrentar nuestros miedos y dejar de lado nuestro deseo de poder. Fue un proceso doloroso, pero al enfrentar nuestros pensamientos más oscuros, sentimos una sensación de liberación y alivio. A medida que pasó el tiempo, las alucinaciones y visiones comenzaron a desvanecerse y la inquietante presencia del bosque desapareció. Habíamos aprendido una valiosa lección: el verdadero poder viene del interior y no se puede obtener mediante rituales oscuros y magia prohibida. Después de nuestra terrible experiencia, nos volvimos más cercanos que nunca, unidos por una experiencia compartida que nos había cambiado para siempre. Prometimos no volver a hablar nunca más de esa noche de Halloween y utilizar nuestra nueva sabiduría para ayudar a otros a evitar los mismos errores. La noche de Halloween ahora tenía un significado diferente para nosotros. Fue un recordatorio de la oscuridad que acechaba en el mundo, pero también una celebración de la luz que se puede encontrar dentro de nosotros mismos y en los vínculos que compartimos con los demás. El bosque todavía nos llamaba, pero sabíamos que no debíamos aventurarnos nuevamente en sus profundidades. En lugar de eso, elegimos abrazar la magia de Halloween de una manera diferente, celebrando el espíritu de la temporada con risas, camaradería y un nuevo respeto por el poder de lo desconocido. Era la noche de Halloween y un grupo de amigos, incluido yo, decidimos reunirnos en el antiguo cementerio en las afueras de la ciudad para vivir una aventura espeluznante. La emoción flotaba en el aire mientras avanzábamos entre las lápidas que se desmoronaban, nuestras linternas atravesaban la oscuridad como faros de esperanza. Todos habíamos escuchado los rumores y leyendas que rodeaban el cementerio, historias de un antiguo espíritu brujo que supuestamente rondaba los terrenos, buscando venganza por errores pasados. Pero los descartamos como meras historias para realzar la atmósfera de Halloween. Después de todo, solamente buscábamos diversión inofensiva. Una vez que llegamos al centro del cementerio, nos reunimos en círculo y encendimos velas, formando una sesión de espiritismo improvisada. La atmósfera crepitaba de anticipación cuando nos tomamos de la mano y comenzamos a cantar, llamando a los espíritus del pasado a unirse a nosotros. Al principio, no pareció pasar nada y nos reímos nerviosamente, descartando la sesión como una broma tonta. Pero de repente, una ráfaga de viento arrasó el cementerio, apagando las velas. El aire se volvió frío y una sensación de aprensión se apoderó de nosotros como una espesa niebla. Mientras intentábamos volver a encender las velas, un gruñido grave y gutural resonó en la noche. El pánico se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Intentamos salir del cementerio, pero una fuerza invisible pareció retenernos, atrapándonos en su alcance. Con un escalofrío recorriendo mi espalda, vi un destello de movimiento en las sombras, una figura envuelta en oscuridad, parada en el borde de nuestro círculo. Mis amigos jadearon de horror cuando la figura emergió de la oscuridad, revelando un rostro retorcido y contorsionado por la ira. El antiguo espíritu de la bruja había sido despertado y ella no era el fantasma benigno que habíamos imaginado. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y su túnica andrajosa ondeaba a su alrededor como un siniestro sudario. Ahora estábamos cara a cara con una fuerza malévola que no podíamos comprender. Habló con una voz escalofriante que parecía resonar más allá de la tumba,
contando las injusticias que le habían cometido aquellos que la habían agraviado en el pasado. Las acusaciones nos provocaron escalofríos y nos dimos cuenta de que nuestra ingenua sesión había convocado algo mucho más peligroso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Mientras el espíritu brujo avanzaba hacia nosotros, una sensación de pavor llenó el aire. Sabíamos que teníamos que actuar rápido si queríamos escapar de su ira. Pensando rápidamente, recordé historias de antiguos hechizos que podían ahuyentar a los espíritus malévolos. Llamé a mis amigos para que formaran un círculo a mi alrededor mientras comencé a recitar un poderoso encantamiento transmitido de generación en generación. Las palabras se sintieron extrañas y ajenas en mi lengua, pero seguí adelante, canalizando todo el coraje y la fuerza que pude reunir. El antiguo espíritu brujo pareció flaquear, su ira momentáneamente amortiguada por la fuerza del encantamiento. Fue una pequeña victoria, pero suficiente para ganar algo de tiempo. Mientras continuábamos recitando el encantamiento, un repentino estallido de energía surgió a través del círculo, empujando contra la malevolencia del espíritu brujo. La atmósfera crepitaba de tensión mientras luchábamos por el control, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Con una última oleada de poder, el antiguo espíritu brujo dejó escapar un grito ensordecedor y desapareció en la noche. El cementerio volvió a su extraña calma, como si el encuentro no hubiera sido más que una fugaz pesadilla. El alivio nos invadió, pero sabíamos que habíamos escapado por poco de la ira del espíritu vengativo. Prometimos no volver a entrometernos con fuerzas más allá de nuestro entendimiento y respetar la santidad del antiguo cementerio. La experiencia nos había cambiado a todos, dejándonos con un nuevo respeto por el poder de lo desconocido. La noche de Halloween nunca volvería a ser la misma para nosotros, pero estábamos agradecidos por la lección que nos había enseñado. Mientras regresábamos a casa, las estrellas de arriba parecían brillar con un brillo de complicidad. Entendimos que el antiguo espíritu brujo siempre seguiría siendo parte del cementerio y esperábamos que encontrara la paz en el más allá. A partir de esa noche, compartimos nuestra historia con otros, advirtiéndoles de los peligros de inmiscuirse en lo sobrenatural. Halloween sería para siempre un recordatorio de la noche en que nos enfrentamos al antiguo espíritu brujo, una noche que nos enseñó el verdadero significado del miedo y la importancia de respetar el pasado. En una fría y espeluznante noche de Halloween, mi familia y yo nos mudamos a una antigua mansión escondida en las afueras de un pequeño pueblo. La casa tenía una historia misteriosa que nos intrigó. No sabíamos que nuestro nuevo hogar alguna vez perteneció a una poderosa bruja cuya presencia aún permanecía dentro de sus paredes. Cuando nos instalamos, la emoción se mezcló con la inquietud. La mansión tenía un aire de encanto que nos atrajo, pero también nos dejó incómodos. Las telarañas adornaban los rincones de cada habitación y las crujientes tablas del suelo susurraban secretos del pasado. En el ático nos topamos con una colección de libros antiguos, algunos con cubiertas de cuero descolorido y otros adornados con extraños símbolos. Las páginas polvorientas revelaron antiguos hechizos y rituales, lo que nos hizo preguntarnos sobre los verdaderos poderes de la bruja. A medida que pasaban las horas, nos absorbíamos más en la historia de la mansión. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidimos explorar el sótano con la esperanza de descubrir más pistas sobre el pasado de la bruja. El aire se volvió más frío y una sensación de oscuridad nos envolvió mientras bajábamos las crujientes escaleras. En la penumbra, descubrimos una cámara oculta llena de misteriosos artefactos, cada uno más inquietante que el anterior. Extraños símbolos adornaban las paredes y un círculo grabado en el suelo insinuaba rituales realizados en el pasado. Entre los artefactos, encontramos un caldero viejo y deslustrado, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿La bruja lo había usado para preparar sus pociones y hechizos? ¿O había sido un recipiente para algo más siniestro? Mientras explorábamos más, nos topamos con una habitación cerrada con llave. La puerta estaba adornada con símbolos peculiares que parecían latir con una energía de otro mundo. Sabíamos que teníamos que encontrar una manera de desbloquearlo,
pero el miedo corroía nuestra curiosidad. Nuestra búsqueda para aprender más sobre el pasado de la bruja se intensificó a medida que avanzaba la noche de Halloween. Recorrimos la mansión en busca de pasajes y pistas ocultos, descubriendo más artefactos y símbolos que insinuaban los oscuros rituales de la bruja. Sin embargo, con cada revelación, no podíamos quitarnos la sensación de que nos estaban observando. Las sombras parecían bailar y moverse, y ruidos extraños resonaban por los pasillos. ¿Había permanecido el espíritu de la bruja en la casa, tratando de proteger sus secretos? A medida que avanzaba la noche, encontramos un diario escondido entre los libros del ático. Sus páginas estaban llenas de escritos crípticos y relatos inquietantes de rituales realizados para aprovechar las energías oscuras. El diario pertenecía a la propia bruja y revelaba su insaciable sed de poder y su voluntad de ahondar en lo prohibido. El miedo y la fascinación se apoderaron de nosotros mientras leíamos los relatos del diario sobre los sacrificios realizados para ganar poder, un recordatorio de la siniestra historia que vivía dentro de nuestro nuevo hogar. Pero en medio del temor, nos dimos cuenta de que el diario podría contener la clave para desbloquear los secretos de la habitación cerrada. Armados con una nueva determinación, desciframos los símbolos de la puerta y descubrimos el encantamiento para abrirla. Con manos temblorosas, cantamos el hechizo y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación envuelta en oscuridad. En el interior encontramos un círculo ritual grabado en el suelo, rodeado de velas y artefactos misteriosos. El aire crepitaba de energía y se nos erizaban los pelos de la nuca. Habíamos tropezado con el corazón mismo del poder de la bruja. Mientras examinamos la habitación, nos dimos cuenta de que la bruja había dejado un poderoso libro de hechizos que contenía los secretos de su magia oscura. Con una mezcla de asombro y aprensión, estudiamos sus páginas, tentados por el conocimiento que contenía. Pero cuanto más leemos, más entendemos el peligro de profundizar demasiado en el legado de la bruja. Su poder tuvo un costo y los hechizos contenidos en el libro podrían desatar fuerzas más allá de nuestro control. Con gran pesar, tomamos la decisión de dejar la habitación intacta y sellarla una vez más. Nos dimos cuenta de que era mejor dejar algunos secretos enterrados en el pasado, y el oscuro legado de la bruja era uno de ellos. Cuando la noche de Halloween llegó a su fin, nos retiramos a nuestras habitaciones, sabiendo que solo habíamos arañado la superficie de los secretos de la mansión. La presencia de la bruja permanecería para siempre en los rincones de nuestro nuevo hogar, un recordatorio de la oscuridad que yacía dentro de sus paredes. En los días siguientes, abrazamos el misterio de la mansión y al mismo tiempo prometimos respetar su historia. Mientras nos acomodábamos a nuestra nueva vida, no pudimos evitar preguntarnos si la magia de la bruja todavía fluía por la casa, cuidando a sus nuevos habitantes, ligados para siempre a la noche de Halloween que nos unió a todos. Era una fría noche de Halloween en Hallowbrook, un pequeño pueblo escondido en el corazón de Estados Unidos. Desde que se puede recordar, la ciudad era conocida por sus elaboradas celebraciones de Halloween. Sin embargo, este año fue diferente. Una sensación de presentimiento flotaba en el aire y los susurros de sucesos extraños comenzaron a extenderse como la pólvora. A medida que el sol se hundía en el horizonte, las calles del pueblo se llenaron de risas y disfraces, pero había malestar entre la gente del pueblo. Las sombras parecían bailar bajo las parpadeantes farolas de la calle y ruidos extraños resonaban en los estrechos callejones. Yo, junto con algunos amigos, decidimos investigar los rumores, atraídos por el misterio que había sobrevenido a nuestro querido pueblo. Nuestra aventura comenzó de manera bastante inocente, con la curiosidad guiando cada uno de nuestros pasos. Nuestra primera parada fue la antigua biblioteca, donde el historiador local Sr. Dedes compartió historias espeluznantes sobre la maldición de una bruja que se había transmitido de generación en generación. Según la leyenda, una bruja vengativa llamada Ágata había sido ejecutada hace siglos por la gente supersticiosa del pueblo después de ser acusada de hechicería oscura. Antes de su muerte, había jurado vengarse de toda la ciudad, jurando que su maldición perseguiría a Hallowbrook por toda la eternidad.
Al principio, nos reímos de las historias, descartándolas como cuentos de viejas. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la noche, nuestro escepticismo flaqueó. En la plaza del pueblo, nos topamos con una peculiar colección de calabazas que parecían parpadear con un brillo antinatural. El señor Dedes había mencionado que estas calabazas eran un símbolo de protección contra la maldición de la bruja. Pero en lugar de sentirnos tranquilos, sentimos una sensación de temor inquebrantable. Mientras continuamos nuestra investigación, notamos que los disfraces de la gente del pueblo habían adquirido un tono siniestro. Llevaban máscaras que parecían brujas espeluznantes y sus rostros estaban pintados con símbolos siniestros. Parecía como si el espíritu de la bruja hubiera poseído la esencia misma de Halloween. Nuestra siguiente pista nos llevó a la casa más antigua de Hallowbrook, que se dice que fue la residencia de Agatha antes de su fallecimiento. La ruinosa estructura surgía en la oscuridad, proyectando una misteriosa silueta contra el cielo iluminado por la luna. Mientras explorábamos la vivienda abandonada, nos topamos con una cámara oculta en el sótano. En el interior encontramos un libro antiguo, con páginas llenas de símbolos arcanos y encantamientos crípticos. ¿Podría ser esta la fuente de la maldición? Mientras intentábamos descifrar el misterioso tomo, las velas de la cámara parpadearon salvajemente y un escalofrío llenó el aire. Teníamos los nervios de punta y cada crujido del suelo nos provocaba escalofríos. De repente, la habitación quedó sumida en la oscuridad y una voz incorpórea llenó el silencio, burlándose de nosotros con susurros de fatalidad. El miedo carcomía los límites de nuestra resolución y sentimos el peso de la maldición de la bruja caer sobre nosotros. En un intento desesperado por romper la maldición, decidimos realizar nuestro propio ritual. Reunimos a la gente del pueblo en la plaza del pueblo, encendimos las linternas protectoras y cantamos las palabras de una contramaldición que habíamos descubierto en el libro antiguo. Por un momento, el aire pareció crepitar de energía y contuvimos la respiración con anticipación. ¿Habíamos logrado romper la maldición? Justo cuando empezábamos a tener esperanzas, el suelo tembló debajo de nosotros y una misteriosa niebla verde envolvió la plaza del pueblo. La maldición de la bruja había regresado, más fuerte que nunca. Nuestros corazones latían con fuerza en el pecho al darnos cuenta de que la maldición no podía romperse tan fácilmente. El espíritu vengativo de Agatha todavía se aferraba a la ciudad, alimentándose del miedo y la desesperación. En un último esfuerzo, reunimos a la gente del pueblo una vez más, esta vez para enfrentar la maldición de frente. Nos negamos a dejarnos intimidar por el miedo y decidimos permanecer juntos en unidad. Cuando nos enfrentamos a la maldición de la bruja, nos dimos cuenta de que la clave para romperla no estaba en los encantamientos mágicos, sino en enfrentar la oscuridad dentro de nosotros mismos. Necesitábamos abrazar el espíritu de Halloween, no como una noche de miedo, sino como una celebración de coraje y comunidad. Con nueva determinación, desterramos la maldición de la bruja con el poder de la unidad y la risa. La plaza del pueblo se llenó de risas alegres y el sonido de los gritos de alegría de los niños mientras abrazaban el espíritu de Halloween sin miedo. A partir de ese día, Halloween en Hallowbrook ya no estuvo plagado de acontecimientos misteriosos y horripilantes. En cambio, se convirtió en una celebración de resiliencia y unidad, una noche en la que el espíritu de la ciudad brilló intensamente, disipando la oscuridad del pasado. Aunque la leyenda de Agatha la bruja siguió siendo parte de la historia de Hallowbrook, ya no tenía poder sobre la gente del pueblo. Habíamos aprendido que la magia más potente no se encontraba en maldiciones o encantamientos, sino en la fuerza de la comunidad y el coraje de enfrentar nuestros miedos juntos.